Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro Carrega y un servidor para continuar con nuestros programas de Verdades Divinas. En el programa pasado quedamos de contestar en este programa porque no recordábamos la cita donde mencionamos que cuando se hace un sufragio, o sea, lo que pasa es que se aumenta la intensidad del fuego del amor en el purgatorio y por eso es que purgan más rápido. Yo quisiera hacer una pequeña, o sea, no sé, más o menos explicar qué es lo que pasa. Todas las almas defraudan el amor de Dios y defraudando el amor de Dios, o sea, Dios queda prácticamente con esa carencia de amor y por lo tanto, o sea, ahora Él requiere ese amor. El purgatorio es la forma, es el lugar en donde las almas van a tener van a pagar ese amor que no lo hicieron en vida. No es una pena. O sea, no es un castigo, sino es una purificación. Por lo tanto, el hablar de un sufragio o incluso una, ¿cómo se llama? Indulgencia, y que en ese momento salgan, o sea, sin haber purgado, sin haber entregado ese amor a la divinidad, no suena muy lógico, porque, repito, no se trata de una dispensa de una condena, o sea, por por buen comportamiento, ¿no? Sino se trata de un cumplir con una parte del amor de Dios a Dios que no se le dio. Por eso quiero leer más o menos algo sobre esto. Esto viene de los cuadernos del 43 y está exactamente en el día 21 de octubre del 43. De María Valtorta. De María Valtorta, en los cuadernos del 43. Y más o menos dice así: el amor que no habéis sabido darme en la tierra, me lo tenéis que dar en el purgatorio. Por eso os digo que el purgatorio solo es sufrimiento de amor. Durante toda la vida habéis amado poco a Dios en su ley. Os habéis echado a la espalda la idea de Él. Habéis vivido amando a todos y amándole poco a Él. Es justo que no habiendo merecido el infierno y no habiendo merecido el paraíso, os lo merezcáis ahora encendiéndoos de caridad, ardiendo por cuanto habéis sido tibios en la tierra. Es justo que suspiréis durante miles y miles de horas de expiación de amor, lo que no habéis suspirado miles y miles de veces en la tierra. Por Dios, finalidad suprema de las inteligencias creadas. A cada vez que habéis vuelto la espalda al amor, corresponden años y siglos de nostalgia amorosa. Años o siglos según la gravedad de vuestra culpa. Luego dice: estando ya seguros de Dios, conocedores de su suprema belleza por el fugaz encuentro del primer juicio, cuyo recuerdo tenéis con vosotros para haceros aún más viva el ansia de amor, suspiráis por él, lloráis su lejanía, os lamentáis y arrepentís de haber sido vosotros la causa de tal lejanía y os hacéis cada vez más permeables a ese fuego encendido de la caridad hacia vuestro supremo bien. Esta partecita final es importantísima. O sea, en la medida que vamos comprendiendo, o sea, nos vamos haciendo permeables. ¿Qué quiere decir permeable? Que dejamos pasar, ¿sí? O sea, ya no somos impermeables, sino ahora somos permeables, dejamos pasar el fuego
encendido de amor hacia vuestro supremo bien. O sea, empezamos a amar a Dios. Y luego dice, cuando por las oraciones de los vivientes que os aman, los méritos de Cristo son lanzados como esencia de ardor en el fuego santo del purgatorio, la incandescencia de amor os penetra más fuerte y más adentro, y entre el resplandor de las llamas cada vez se hace más lúcido en vosotros el recuerdo de Dios visto en aquel instante. Creo que es muy claro lo que está diciendo, ¿no? Sigue, pero eso léanlo ustedes, es realmente, ya es poco, pero de todas maneras esclarecedor. Y esto suena perfectamente congruente con la justicia de Dios y con el amor y la misericordia de Dios. Lo que se debería de purgar en un lapso, no sé, vamos a ponerlo en tiempo, de 1 año, quizá con ese incremento en el ardor, en el fuego del amor, probablemente se purgue en 1 mes, ¿sí? Sí, pues, O en menos, dependiendo de la intensidad del amor que se le ponga, ¿no? sí, pero recibir ese amor es esos, ¿cómo se llama? Sufragios. Los sufragios del mundo, es por el amor que uno dio en el mundo, que es lo que le abre las vías para poder recibir todo eso, ¿verdad? Así es. Entonces, como dicen, amor con amor se paga. Así, exactamente. Pero bueno, entonces, contestada la pregunta que nos había quedado en veremos, ¿no? A ver, empezamos con nuestras preguntas, ¿sale? Dice Josefina, otras veces lo he escuchado decirnos las maravillas de nuestro Señor, pero en este retiro la frase no depender de nada, solo de Jesús, me ha dicho todo. ¿Es esa la clave principal? Así es. Abandonarse en... Un abandono total, ¿no? Así es. Dice Espíritu, he visto que hay un escrito titulado Llamado de Luisa, como prólogo al libro de cielo, pero no lo encuentro en el libro de cielo. ¿Será auténtico? Hay un libro que se llama el breviario, o sea, son como oraciones, frases de Luisa, o sea, en que se ponen como oraciones y hay llamados, llamado de la divina voluntad, llamado de Jesús a su reino. No recuerdo ahorita si hay un llamado de Luisa, pero ahorita lo vemos, no hay problema. Porque en realidad estaría ahí, no está en el libro del cielo, eso sí es seguro, en el original de Luisa. O sea, el original de Luisa empieza prácticamente con una pequeña introducción de su vida, luego las primeras 2 excesos de amor de lo que se llama la novena de Navidad, y luego empieza ya a escribir. Los 7 excesos faltantes los escribe al final del libro 1. Pero bueno, pero no empieza con el llamado, ¿no? Pues no, en el breviario hay un llamamiento del Rey Divino al reino de su voluntad, la consagración a la divina voluntad, llamamiento maternal de la Reina del Cielo, ofrenda de la propia voluntad humana a la Reina del Cielo, y pues nada más. Y ya luego vienen las oraciones que les digo, pero no, yo no recuerdo, ¿tú recuerdas? No sabría decirle. No sea malo, le pido un favor, ¿por qué no nos manda el escrito? O sea, una copia, una foto, y nos la manda para poderla checar. Dice, sobre todo si tiene fecha. Dice Marta, ¿me puede decir en la divina voluntad cuál es la diferencia entre tener confianza en Jesús y tener fe en Jesús?
La fe es el creer, bueno, eso es lo que hemos entendido como fe. Ahora en la divina voluntad Jesús nos dice que el tener fe es poseerlo, o sea, tomar posesión de él. Más o menos lo mismo. Tener confianza en Jesús es el aceptar que todo lo que nos viene, que estamos totalmente seguros de que en todo lo que nos suceda, definitivamente es Jesús quien tiene la batuta, quien está dirigiendo todo, y que aunque sea muy malo lo que nos parece, lo que nos suceda, sabemos totalmente que es para nuestro bien, porque tenemos la plena confianza de que Jesús está dirigiendo todos los sucesos de nuestra vida. El tener fe a veces me falla en esos momentos y voy y pido que se me quite, que se me aparte lo que me está sucediendo, porque creo en Jesús, pero no tengo la confianza plena de que Él, de eso que me está pasando, Él está utilizándolo para gloria de Él y para bien del alma. Dice José Luis, ayer viendo una película sobre el Éxodo, me preguntaba, ¿la divina voluntad alcanza a los egipcios? A todos, por favor, a todos, el ser humano, todo ser creado, todo ser existente fue creado por la divina voluntad. Y esa divina voluntad, aparte del acto creador, puso el acto conservador. Por lo tanto, todos dependemos de la divina voluntad. Y José Luis pregunta, ¿y cómo se repara en divina voluntad a los enemigos de Dios? Bueno, o sea, es rehaciendo los actos de ellos. O sea, rehaciendo los actos de los que están en contra de Él. Vamos a poner, o sea, todos los actos de las personas o de los grupos de personas que se oponen, que promueven, por ejemplo, leyes o actos totalmente contrarios a lo que Dios dicta. Bueno, la forma de reparar por ellos es, primero, el haciendo los actos contrarios, reparando a Jesús, haciendo los actos contrarios, haciéndolos correr en los actos de ellos y dándole el amor, la gloria, la retribución que los otros deberían de haberle dado. Esa es la forma de reparar. Dice Yolanda, ¿cómo puedo saber cuándo es la voluntad de Dios? Cuando vivimos tratando de cumplir la voluntad de Dios, tenemos que saberlo. Y ahí entran cantidad de dudas de si será o no será voluntad de Dios. Viviendo en la divina voluntad, si la divina voluntad, que es la misma voluntad de Dios, vive en la criatura como vida de la criatura, entonces todo lo que la criatura haga es voluntad de Dios. Dice Perla, en divina voluntad hay que pedir el reino, ya no hay peticiones. ¿Es válido pedirle a Dios que me vacíe porque solo quiero estar llena de Él? Sí, o sea, vamos a pedirle no tanto que me vacíe, o sea, en el sentido estricto de la palabra, sino que me ayude. Porque recordemos que esto, aunque es un don que Dios nos va a dar, el desapego de todo, pero es un don que se consigue por la fe. Entonces la fe es lo que Él no nos va a aumentar. Nosotros tenemos que hacernos poseedores de esta fe, que como ya dijimos, es poseedores de Jesús. Entonces vamos, en la medida que vayamos poseyendo a Jesús, es en la medida en la que vamos a ir teniendo más, como digamos, más disposición y más acercamiento para que Jesús nos dé ese desapego total de todo. Dice apóstol, ¿cómo se ama a Jesús en las personas? ¿Cómo se abre el corazón a Jesús? En Luisa habla algo sobre cómo abrir el corazón, amar a Jesús primero.
Por eso debemos ver al hermano, al prójimo, como si fuera otro Jesús. Y esto está desde el Evangelio. O sea, cuando Jesús dice que en el juicio Él dirá: vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron asilo, me visitaron y todo. Y entonces le preguntarán: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando se lo hicisteis a uno de estos hermanos, a uno de estos hijos míos. O sea, cuando tuvimos caridad, cuando tuvimos acercamiento hacia los demás. Y a otros les dirá: apartaos de mí, malditos, ¿sí? Porque me visteis desnudo y no me vistieron, me visteis hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Y entonces preguntarán: Señor, ¿cuándo? Cuando no se lo disteis a aquellos a los que tenía cerca. O sea, Jesús se está identificando con el prójimo. Ahora en los escritos de Luisa es más claro. Necesitamos ver en todos a un Jesús y amar al prójimo no por el prójimo, sino por el Jesús que tiene dentro. Dice Guadalupe: doctor, entendí lo que dijo de las prácticas religiosas, pero lo que no entendí fue sobre la misa, donde Jesús está real en su cuerpo, sangre y divinidad. Ojalá lo explicara con más detalle. O sea, donde Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad es en la Eucaristía. O sea, el momento de la consagración es cuando el sacerdote consagra las especies y se cambian de sustancia. Ya no es la sustancia de pan, ya no es la sustancia de vino, sino es Cristo mismo. Ese es el centro de lo que nosotros conocemos como misa. Hay un dictado de Jesús a María Valtorta donde habla de la misa y dice que en un principio la misa era la consagración y que luego, por como se estaba divulgando esta doctrina, hubo necesidad de la predicación. Entonces cada quien empezaba a predicar, pero no había un orden y cada quien predicaba lo que tenía como recuerdo, lo que había aprendido o quizá lo que había visto, ¿no? Pero era diferente lo que se predicaba. Por eso es que hubo necesidad de ir centrando las predicaciones en los escritos, sobre todo cuando empezaron ya a aparecer los evangelios y las cartas de los apóstoles. Entonces eso se hizo por necesidad. Y luego todo lo demás, es algo que se ha ido agregando alrededor de la Eucaristía, pero el fundamento, la parte principal es el momento de la consagración. Y esa consagración se quedaría sin utilidad si no comulgamos. O sea, si no recibimos el cuerpo, la sangre, el alma de Jesús, entonces aquella consagración, yo pregunto, ¿qué fin tuvo? Se consagra, se transmuta en esas especies para llegar a nosotros y poder penetrar en nuestra vida, en nuestra alma y vivir en nosotros. Así que el centro de la misa es la Eucaristía, pero esa Eucaristía tiene una finalidad, tiene un centro, y ese centro es el alma que lo va a recibir. Dice Miriam: ¿usted podría explicarme en Divina Voluntad por qué será que la gran mayoría de veces en el momento de la homilía siento tanta frialdad en el sermón que me pongo a orar en Divina Voluntad para reparar por esto? ¿Será que no estoy abandonada? Bueno, es que aquí es muy difícil contestar, o sea, podría ser porque el sermón, la homilía no va directa a la parte que se ha visto en el Evangelio, en las lecturas. Pudiera ser que se desvíe hacia la parte humana
y entonces pierde prácticamente fuerza. Y también pudiera ser un poquito más de gusto personal, de decir, bueno, yo estoy más a gusto adentrándome en la divina voluntad, pero hay un gran peligro, porque también existe la posibilidad de que sea por soberbia. Decir, no, eso que están diciendo no me llena, o sea, yo sé más que ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso y de preferencia, bueno, poner atención a lo que el sacerdote dice. En alguna ocasión, María, en los escritos de María Valtorta, dice que el sacerdote, no importa lo que diga, siempre habrá algo de luz en sus palabras porque están inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pongámosle un poco de atención y ya después nos podemos sumergir en nuestros pensamientos, ¿no? Dice Lourdes: doctor, ese amor que tendré que purgar en el purgatorio es haber hecho actos con voluntad humana, pero ahora, al estar haciendo todo lo que debo hacer para vivir vida de cielo y leer libro de cielo, ¿me da el amor que Jesús me pide para vivir con el amor que Él me pide o pedirá en el purgatorio? Pues, todos los actos anteriores quedan rehechos, ¿no? Cuando ya uno ya está con vida divina. Por eso, en el momento que la divina voluntad forma ya vida en la criatura, esa divina voluntad se extiende al pasado, todo lo que se haya hecho antes, y le pone el sello de vida divina. O sea, la criatura ya renunció a todo aquello, entonces la divina voluntad pone el sello de vida divina, pero sin mérito. El mérito que se obtiene es del momento en adelante, o sea, del momento que se está viviendo cuando se acepta esta divina voluntad como vida, y de ahí en adelante son los méritos que vamos obteniendo. Yo creo que sería nada más, sería lo más elemental, ¿no? Sí, ya esos actos ya no pasan por purgatorio. No, ya no. O sea, si morimos en la divina voluntad. Si desafortunadamente nos salimos, no hacemos vida, aunque hayamos hecho actos, bueno, esos, todos los actos humanos recobrarán su categoría humana y quedarán sujetos a pasar por el purgatorio. Dice Adriana: hay un hermano que dice que nosotros no podemos pedir nada porque lo que va a pasar ya está escrito. No podemos pedir nada al Padre, creo que dice, porque lo que va a pasar ya está escrito, y que nosotros no podemos hacer oración ni pedir por nada ni por nadie, y que no podemos hacer nada hasta que Dios te elija. O sea, yo no puedo pedir el reino de la divina voluntad a ninguna persona, porque es Dios quien va a elegir, no porque pida lo va a hacer, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque lo que he aprendido en divina voluntad, por lo que he aprendido en divina voluntad, es correcto. Que no puede pedir, dice. Por eso, en la divina voluntad, o sea, la única petición válida es el reino. ¿Por qué? Porque Jesús dice que la petición nace de la carencia y la divina voluntad lo posee todo. Por lo tanto, el alma que posee la divina voluntad lo posee todo. A veces esto como que nos resulta medio incongruente porque decimos, bueno, eso es lo que usted me dice, pero en la realidad yo carezco de cosas, ¿no? Y lo mismo le pasaba a Luisa. Luisa le pregunta a Jesús que él habla de que su voluntad es la totalidad, lo tiene todo, y que su voluntad es inmensamente feliz, y que sin embargo su mamá y él, que vivieron en la divina voluntad, sufrieron y carecieron de casi todo.
Y entonces Jesús le da una respuesta que es muy clara y muy cortita. Le dice, hija, te equivocas. Nuestras penas, nuestras carencias son de oficio. Creo que con eso es suficiente. Es un trabajo que se toma a cuestas. Eso no quiere decir que no se sufra, que no se esté pasando todo lo que se debe pasar por esa penuria o por ese sufrimiento, pero es el oficio que tenían que hacer. Pero la gloria, la riqueza, la felicidad les pertenece. Lo mismo es el alma que vive en la divina voluntad. O sea, la carencia sería no tener la divina voluntad. Y entonces sí podría yo pedir. Pero si yo tengo la totalidad de la divina voluntad, lo tengo todo. Por lo tanto, ya no tengo nada que pedir. ¿Sí? Lo único que pediría es lo que Dios no tiene todavía, que es el reino. Sí. Ahora eso de que el hermano, que había un hermano que... Dice que nosotros no podemos pedir nada, porque lo que va a pasar ya está escrito. Así. Esto es muy interesante porque visto así muy a la ligera, tiene toda la razón. El problema es que no está profundizando en lo que está diciendo. O sea, ¿qué es lo que está profetizado? Esta es la relación de tiempo y espacio. Tiempo y eternidad. En la eternidad está todo escrito lo que va a pasar en el tiempo, o lo que pasa en el tiempo es lo que se inscribe en la eternidad. ¿Cuál de las dos? Pues se inscribe en la eternidad lo que va a pasar. Así es. Si lo que está escrito en la eternidad se tiene que cumplir a fuerza, entonces no somos libres. Estaríamos predeterminados. Y eso no es cierto. Dios nos creó con una voluntad libre, capaz de decidir. Y todo lo que yo voy a hacer el día de mañana y dentro de un año o dentro de 10, si es que vivo, todo eso ya está, si estuviera ya programado, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que yo me esfuerce? Ya está escrito que me voy a condenar, pues me voy a condenar y punto. Si ya está escrito que me voy a salvar, pues me voy a salvar y punto. No. Sí. Aquí no nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque este es uno de los grandes prodigios de ser Dios. Tener todo en un solo acto, lo que en el tiempo se va a desarrollar como actos sucesivos. Entonces, el tiempo es la materia prima para formar la eternidad. De acuerdo a lo que yo voy haciendo en mi vida, es lo que se va injertando o no injertando acá en la eternidad. Por lo tanto, los castigos que Dios decreta se mitigaron de acuerdo a las oraciones y a las peticiones y a los sufrimientos de las almas víctimas que se ofrecieron en el tiempo. Así que estamos de acuerdo, lo que ya está profetizado tiene que pasar indudablemente. Pero eso que está profetizado depende de lo que se vivió en el tiempo o de lo que se va a vivir en el tiempo. Ojalá me haya entendido, porque a veces hasta yo me hago... No, pero está muy claro. Dice Espíritu, cuando nos apegamos, ¿dejamos de tener emociones? No. Las emociones, o sea, siguen vigentes, son parte de nuestro ser, pero lo que estamos desapegados es al apego de la persona. Por ejemplo, María sufre por ver a Jesús crucificado. Por supuesto que sufre y sufre muchísimo. ¿Sí? No se le quitó la sensación. Sufrió, pero no está apegada al bienestar del Hijo, puesto que ella misma desea que sea martirizado, porque esa es la voluntad del Padre. O sea, María desea que su Hijo sea crucificado
que muera crucificado, porque sabe que esa es la voluntad del Padre, que eso es lo que va a derrotar al demonio, que eso es lo que va a salvar a todos los hijos de Dios. Pero eso no le quita el sentir, y va a sentir. Dice Mónica, respecto al breviario, en las visitas a Jesús sacramentado, hay algunos libros de oraciones que tienen una oración a la Santísima Virgen María en cada visita. Estas últimas son de Luisa. No. O sea, en el breviario, las oraciones de Luisa, hay un número determinado de ¿cómo se llama? De visitas, y ahorita le digo exactamente, son 12 visitas. 12 visitas en donde cada visita simplemente empieza, o sea, con lo que Luisa está haciendo, ¿no? Prisionero de amor, no solo estás prisionero, sino casi encadenado. Prisionero de amor, tú aquí estás hambriento y sediento. No hay una oración de Luisa antes de cada visita. Sí. La persona que usted le dijo que mandara una foto de lo de la llamada de Luisa, dice que lo único que puede mandar es que la fecha es de 1924, que no lo deja copiarlo el libro. No, pues no lo copie, tómele una foto. Con su teléfono, tómele una foto y nos la manda por mensaje. ¿Sí? La puede mandar a Tercer Fiat o la puede mandar a los teléfonos personales. Dice, está mandando un fragmento, él mismo dice: ahora debo deciros un secreto. Dios, al retirar así el reino de la divina voluntad, no dijo, no lo daré más al hombre, sino que lo tuvo en reserva. Por eso, según dice, ¿qué lectura? Nada más dice que de 1924. Sí, pero... Que era un llamado de... No, pero no dice de qué lectura. Bueno, que nos diga la fecha. Sí, dice que lo único que encuentra es el año 1924. Dice... Tómale una foto, por favor. Dice Blanca, ¿se puede vivir la divina voluntad si en mi casa mis hijos no van a misa y mi esposo es católico light? Católico light. Mire, o sea, la vida en la divina voluntad, bueno, es personal. Cada quien lo vive, lo lleva a cabo, lo hace crecer. Lo ideal sería el poder compartirlo sobre todo con la familia. Pero hay ocasiones en que la familia no lo acepta. Entonces, bueno, hay que vivirlo en forma personal. Los cambios que va a haber en la persona que vive en la divina voluntad son cambios que se notan inmediatamente y que a veces más llama o más jala un ejemplo que palabras. Y recordemos las promesas de Jesús. Jesús nos promete que ninguno de las personas que le pertenecen al alma que vive en la divina voluntad se perderá. Esto es una enorme, no sé, tranquilidad, ¿no? O sea, ninguno de nuestros familiares se perderá. Y otra promesa es que dice que al alma que vive en la divina voluntad le concederá las más grandes conversiones. A lo mejor su esposo católico light, o sus hijos en un momento dado cambian y se convierten, ¿no? ¿Cuál es el motor de esto? La vida en la divina voluntad de la persona. Entonces, yo quisiera
pues simplemente animarla a vivir intensamente esto, y con eso le estamos dando a Jesús todo lo que Él ha deseado durante toda una eternidad, y prácticamente lo estamos, como, si se me permite decirlo, forzando a responder, porque le estamos dando la gloria infinita que Él ha requerido toda la eternidad. Él no se va a quedar atrás en eso y de alguna manera corresponderá. Claro, depende de la libertad de su familia, pero ante la acción de Dios no hay nada que se oponga, ¿sí? Dice Gloria, doctor, si la que tiene los vicios y pecados es el alma y el cuerpo no es el que peca, ¿por qué Dios castiga tan severamente al cuerpo? Dios castiga tan severamente al cuerpo. Porque duele hasta el alma. Cuando en la pasión de... No, pero eso es otra cosa. O sea, Jesús tiene que reparar por todos nuestros pecados, y todo lo que nosotros hicimos, somos un solo ser, pero tenemos dos naturalezas que conforman nuestro ser, una naturaleza espiritual y una naturaleza física, humana, animal, diría yo, que unidas conforman al ser humano. Nosotros, el cuerpo, Dios nos lo dio como ayuda al alma para poder desarrollar todas sus acciones. O sea, nosotros tenemos un espíritu y tenemos una voluntad que quiere desarrollar sus acciones, quiere caminar, quiere obrar, quiere hablar, quiere pensar, pero necesita de un cuerpo, de una vida donde expresarse. Bueno, Jesús nos dice que si nosotros tuviéramos que darle nada más lo espiritual, le daríamos muy poco. Y que por eso todo en nuestro cuerpo como es dirigido por la voluntad, todos los actos de nuestro cuerpo pueden ser ofrecidos como actos de la divina voluntad. Esa es la finalidad de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, ese es como el punto principal. Ahora, yo en vez de usar mi cuerpo para ayudar al alma a conseguir su finalidad, yo he obligado al alma a ayudar a mi cuerpo a satisfacer sus necesidades que son naturales en él. Entonces, aquí voy a decir algo que también a veces es muy controvertido, pero así lo dice Jesús. Nuestras miserias nos fueron puestas por Dios, para que a través de la miseria de mi cuerpo, que quiere satisfacer algo físico, el alma se imponga y ponga una virtud tratando de frenarlo. Las miserias son la materia prima o el abono para las virtudes. Nadie puede ser obediente si no tiene en sí mismo la desobediencia. Nadie puede ser casto si no tiene la libidine dentro de él. Si alguien no tiene la libidine, no me puede decir que es casto, simplemente no tiene ese impulso. Entonces el cuerpo nos sirve de ayuda, pero en el momento del pecado, la que decide hacerlo, la que decide usar el cuerpo para pecar, es el alma, es la voluntad. Esto es el ejemplo que a veces pongo. Hay una pistola aquí, la pistola funciona perfecto, yo tomo la pistola y le doy un balazo a Alejandro. O sea, le doy un balazo a Alejandro. ¿Quién mató? ¿La pistola o yo? Yo que usé la pistola para matar. La pistola respondió perfecto. La pistola funcionó perfecto. Igual nuestro cuerpo. En un momento dado, para que se comprenda bien, un violador usa el cuerpo
para satisfacer una pasión que tiene en su interior, un vicio que tiene en su interior, pero lo usa y el cuerpo funciona perfecto, pero el cuerpo no peca. El que peca es el alma. ¿Sí? Bueno, ahora Jesús tiene que rehacer esos actos y los hace rehaciendo desde su interior todo lo que Jesús tiene en su interior es nuestros pecados y los tiene que manifestar y pagar como algo físico. O sea, pero eso no es porque el cuerpo merezca eso. Ese es el alma la que lo merece. Y el cuerpo está, igual que cumplió la función de ayudar al alma a satisfacerse, ahora debe cumplir el ayudar al alma a rehacerse. De ahí vienen las penas corporales que nosotros debemos tener. De ahí viene el ayuno, ¿sí? De ahí vienen las mortificaciones. O sea, en la medida que mortifiquemos el cuerpo, fortificamos al alma. Pero el cuerpo no peca. O sea, y por eso Jesús le dice a Luisa, no, hija, te equivocas. El cuerpo de María no necesitó nada. Lo que necesitó redención es su voluntad, su alma. Escribe el Padre Dengo, dice: buenas noches, saludos cordiales para todos, reciban mi bendición, siempre muy unido a ustedes en la divina voluntad. Gracias, Padre. Allá abajo también dice el Padre Dengo: hoy más que nunca es necesario entrar en la divina voluntad. La Iglesia entra o está ya en momentos en que necesita de todos sus hijos, que seamos capaces de renunciar a todo por abrazarnos al divino querer. Qué bueno que dice esto, Padre, porque efectivamente, o sea, estamos viviendo momentos muy, muy difíciles y estamos en un punto muy privilegiado, perdón que lo diga de esta manera, porque estamos yendo hacia un campo totalmente inmenso, que es la divina voluntad, en que podemos repetir todo lo que Jesús hizo en su vida y podemos tener todo las reparaciones que Jesús hacía a la divinidad, al Padre. Ahora el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de hacerlas nuevamente para ofrecer esa reparación que se requiere de todo lo que es pecado, ¿no? Y de este gran peligro en donde está la Iglesia actualmente. Aprovecho la oportunidad para repetir lo que ya he dicho. Se está preparando un movimiento a nivel mundial de reparación al corazón, a los corazones de María y de Jesús en la divina voluntad. Partiendo todo desde la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, en donde Jesús se aparece y manifiesta que Él al final reinará. O sea, y esto se está preparando, estamos tratando de llevarlo a cabo. Va a ser, no es necesario hacer como grupo, como organización, sino almas generosas que quieran realmente comprometerse a esta reparación universal. Y vamos a hacerlo gracias a las horas de la pasión y a ciertas cosas que vamos a ir poniendo en esto. Muy pronto ya estará listo y lo podremos difundir con más claridad. Pero sí, Padre, estamos de acuerdo con usted. La Iglesia está entrando en momentos sumamente difíciles y bueno, trataremos de ayudar con todo lo que la divina voluntad nos ofrece. Dice Gladys: en la divina voluntad, ¿cómo ofrezco la Santa Eucaristía para que Jesús salve a toda la humanidad? Bueno, Jesús nos da indicaciones muy precisas. Hay una que es muy, muy facilita.
que dice, cuando vayas a recibirme, únete, fúndete con mi humanidad, con mi voluntad y con mi divinidad para poder recibirme. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, únete con mi humanidad. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar todos los actos de Jesús estando en este mundo y tomarlos y hacerlos míos y dárselos a Él como reparación por todo lo que toda la humanidad ha hecho. Me voy a fundir con su voluntad. ¿Qué es lo que hacía su voluntad en su humanidad? Cómo tomaba todos sus actos, cómo los transformaba, los divinizaba, los extendía a nivel de toda la familia humana y los divinizaba para dárselos al Padre como actos rehechos en la divina voluntad. Entonces ahora nosotros, fundidos en la divina voluntad, vamos a hacer no solo lo que hacía la humanidad, sino también lo que hacía la divina voluntad. Y nos vamos a unir a su divinidad. ¿En qué sentido? Que la divinidad, lo que estaba recibiendo la divinidad por medio de su humanidad y de la divina voluntad, la divinidad lo recibía y correspondía con gracias y con todos los dones necesarios para toda la familia humana, para que tuviera todas las gracias necesarias para poder convertirse o salvarse. Junto con esto es darle las gracias, agradecerle a Jesús por haberse quedado en la Eucaristía, porque en realidad es la única persona que puede agradecer en modo divino a Jesús por haberse quedado, es la persona que tiene la divina voluntad, por esto que acabamos de decir. Entonces yo creo que es muy sencillo el punto, ¿no? Fundirnos en su humanidad, en su voluntad y en su divinidad para poder ofrecerle a Él todo lo que Él requiere para ser reparado por todo lo que ha hecho en la Eucaristía. Dice Antonio, dice, mi pregunta es, ¿en cuál volumen se habla de que no se sanan del cuerpo ya que sus estómagos son corruptos y sus confesiones son incorrectas? ¿No lo encontraste, París? Híjole, perdón, pero no lo recuerdo, discúlpeme. Trataré de buscarlo, pero no se lo aseguro porque no lo recuerdo, pero vamos a buscarlo. Dice Mónica que lo que ella preguntaba de los libros que tenían lo que ella decía, que no son los libros que usted tiene, ni los de Guadalajara, que alguien de otro lado se lo puso. Perdón, voy a decir algo. Se ha tratado por muchos medios, o sea, como prólogo a sus volúmenes. No, sí, ahorita no lo encuentro, pero lo que ha pasado es que a veces se toman escritos de Luisa que están en la obra y se ponen como introducción o como algo para dar inicio, ¿sí? Como un prólogo, por decirlo así. Hay otras ediciones en donde se ha tratado de poner cosas anteriores e insertarlas dentro de la divina voluntad. O sea, anteriores me refiero a devociones o algún tipo de oración anterior a la divina voluntad. Honradamente esto, digo, no lo tengo, pero lo voy a buscar, al fin ya lo tenemos aquí. Dice Jorge, ¿es correcto a través del acto triple reparar por todos los pecados de la familia humana? Sí, claro. Para eso es, ¿no? Dice Graciela, debido a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos ir a marchas, manifestaciones, congresos, firmas, etc. Esto
ahora sí me puso en un dilema. Todas las acciones que se deban hacer se dividen en acciones, o sea, espirituales, acciones materiales. Las marchas, todo esto que es una manifestación hacia afuera de repudio, de rechazo a determinadas actitudes, leyes que se quieren imponer o cambios que se están imponiendo dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Definitivo son buenas, es manifestar no estar de acuerdo con esto. Pero sobre todo, la divina voluntad, o sea, la parte interior, el unirnos con Jesús y repararlo, eso es lo que más efecto tiene sobre el alma, sobre el Espíritu de Dios, que es el amor. Entendamos que todo esto que está pasando, ya el hombre por sí mismo no es capaz de poderlo detener. Yo quisiera que esto quedara muy claro. O sea, el hombre ya no tiene la capacidad de poderlo detener. El enemigo se ha adueñado de las partes como esenciales, ¿sí? Los puntos clave de la sociedad, en lo económico, en el poder, en el saber, en la ciencia, en todo. Y ahora está totalmente llevando a cabo su acción, que ese es el Apocalipsis. Las dos bestias de las que habla el Apocalipsis, que son la política y la ciencia, o sea, el poder público, el poder civil y la ciencia, son las que nos están llevando hacia esta aceptación de lo malo, de lo contrario a la ley de Dios. Prácticamente ya está, desde el punto de vista humano, está derrotado el hombre. Pero está Dios de por medio. Entonces lo que tenemos que hacer sobre todo es unirnos a Dios, repararlo, pedirle, orar mucho por todo, para que Él sea el que intervenga, que María sea la que intervenga. Ejemplo de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. O sea, por favor, o sea, las murallas de Jericó, ¿cómo se derriban? O sea, simplemente con prácticas que Dios les había dicho. Denle vueltas, denle 7 vueltas, toquen las trompetas y el séptimo día se caen las murallas y se conquista. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, orar incesantemente, pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Ellos prometieron que al final sus corazones triunfarán. O sea que todo lo que estamos viviendo ya está determinado, que van a perder. Hay un periodo de tiempo en que vamos a sufrir, sí, pero ellos están destinados al fracaso, porque María y Jesús triunfarán. La divina voluntad establecerá su reino sobre la tierra. Bueno, ¿qué debemos hacer? Unirnos a esta voluntad divina y tratar de llevar a cabo con más rapidez todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, nuestro punto principal es la unión con Dios, la oración. Y si esa oración se puede hacer desde la divina voluntad, maravilloso. ¿Puedo ir a una marcha? Sí, incluso la puedo poner en la divina voluntad, es decir, todo lo que voy a hacer es para darle vida a la divina voluntad en lo que voy a hacer. Ya no es tan, ¿cómo diríamos?, tan concreto, tan puro, pero bueno, se puede. Bueno. Dice Blanca, ¿hay alguna noticia con respecto al avance en la impresión de los escritos por parte del Vaticano? Sabemos que ya en el nuevo libro de mística, algo así, ya incluyeron a Luisa dentro del Vaticano, ya incluye a Luisa como dentro de la categoría de mística. Bueno, es un avance. No tenemos todavía ninguna noticia de cómo va esa edición típica, o sea, qué es lo que se estaba preparando.
Pero esa edición tendrá que esperar hasta que Luisa sea beatificada, o cuando menos nombrada venerable, pero eso no tenemos noticia. Una última pregunta, dice Betty. ¿Hacer el acto preventivo y después no acordarse de poner todos los actos en divina voluntad es válido o no? El acto preventivo es, bueno, su nombre lo dice, prevenir, el tratar de poner todos mis actos futuros de ese día en la divina voluntad. ¿Se me puede olvidar? Pues sí, o sea, se me puede pasar. Mientras no haya una decisión así firme, voluntaria, de decir no quiero vivir en la divina voluntad, sigue corriendo. Jesús nos da como remedio el acto actual. Cuando yo me acuerde que no he tenido presente el poner todo en la divina voluntad, en ese momento hago el acto actual, que es un actualizar el acto preventivo que hice en la mañana. Y entonces Jesús me va a decir, mira, a ti se te olvidó, pero a mí no. Y yo seguí haciendo lo que tú estabas haciendo junto contigo y te lo doy y síguele adelante. Pero no es válido el abandonarse y decir, bueno, pues ya hice el acto preventivo, porque ahí el acto ya Jesús no continúa actuando, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por sus preguntas, por su interés. Y bueno, nos despedimos. Alejandro, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos ustedes, y quedaron algunas preguntas, se responderán el próximo miércoles, y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches.